Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo del cine de Solaris. Hoy me voy a centrar en una muy interesante película, Bala Perdida, de Darren Aronofsky, un cineasta, bueno, muy admirado por un lado, un cineasta también que ha sido calificado de bastante peculiar o singular. Curiosamente, a mí particularmente me interesa más o me ha interesado más cuando menos peculiar o singular o heterodoxo se pone. La verdad es que siempre su cine se me ha resultado interesante, por lo menos de planteamiento, en cuanto a ciertas ideas o atmósferas, pero en general su cine, ese cine más heterodoxo que se podría incluso caracterizar como personal, porque siempre ese toque que sale un poco del ortodoxo se puede calificar como personal, aunque realmente no tenga por qué ser así. Es el que menos me atrae o que me ha parecido más irregular o, más, o que ha resultado más fallido. Es decir, que es la primera película suya, que bueno, realmente la segunda, la de Requiem por un sueño, que se convirtió en una película de culto, pues francamente a mí no me acabó de funcionar. Es el tipo de películas que me parece que acaban superando ese umbral de la afectación y de cierta estridencia también formal. La verdad es que tenía era un montaje muy fragmentado, casi espírico, con un gran número de planos para intentar captar esa especie de circunstancia desquiciada de los mismos personajes, pero me parece que un poco que se atascaba y acaba cortocircuitada precisamente por ese punto, ese planteamiento formal que realmente iba, yo creo que un poco en contra del mismo planteamiento, con lo cual se perdía en esa contradicción. Es algo también que le ha pasado, que por otros motivos, en también películas en donde lo simbólico acaba un poco comiéndose también al cuerpo dramático de la narración, esas películas en las que oscila en ese, entre lo real y lo simbólico e imaginario, como pueden ser pues, sus también reputadas Cisne Negro o Madre. Cuando más inciertas son las narraciones de bueno, qué está ocurriendo, nos estamos sumergiendo en las circunstancias emocionales de los personajes, en esas una especie de atmósfera de enajenación, funciona bastante bien, como es en el caso de toda la primera parte de Madre, pero también de Cisne Negro, cuando las piezas empiezan a encajar y explicarse y el símbolo además se te pone en primer plano, es decir, que no se queda ahí un poco en términos de término medio de fondo para que uno lo pueda captar o descifrar, quizás como alegoría, sino que te lo pone delante en los morros. Las películas, para mi modo de ver, se desmoronan porque cuando las respuestas ya se ponen además de un modo muy claro y nítido, pues hace que se desmoronen en todo ese punto de sugerencia que podía haber tenido el desarrollo de narrativo. También un poco ese equilibrio también afecta a su película Noé, bueno, también tiene elementos bastante interesantes, como combina eso de tiempos imaginarios, figuras fantásticas, en esta peculiar visión inspirada en la circunstancia de la Biblia con el arca de Noé, y también con reflexiones interesantes pues, por cómo estamos degradando el mundo, la tierra, al fin y al cabo, pues nuestra responsabilidad también de nuestro desquiciamiento, y también como este hombre pues acaba un poco también desquiciándose a eso, al también querer adaptarse o subordinarse a ciertos mandatos que él considera que son trascendentes, pero aunque puedan entrar en colisión con lo que él piensa. Y aparte que la narración en este caso pues se hace un poco más espesa y acaba de también de llegar a un punto también que avanza la narración de cortocircuitarse. Cuando mejor a mi modo de ver pues ha funcionado el cine de Aronofsky es cuando un poco se ha dejado de lado toda esta especie de entramado patente y manifiesto de simbólico, y ha sido como más sutil en ese equilibrio. Lo logró y muy bien, me parece en su gran obra, que es el Luchador, donde adoptó pues, unos estilos entonces que en boga que se habían hecho más, eso, se habían extendido en el cine, esos modos del documental con cámara en hombro, intentando captar y transmitir esa inmediatez de una vida cotidiana, como era la de este luchador, en donde son los elementos, vamos a decir, simbólicos con los de dramáticos, pues se conjugan muy bien sin que los segundos no los tengan que poner en los morros directamente, y realmente funcionaba muy bien, como nada más con ese tenebrismo visual muy expresivo y muy adecuado, que de nuevo, en esta vez, a diferencia de otras ocasiones en las que he citado, pues no incurría ni al efectismo ni en cierto subrayado, ¿no?
En este caso, todo era más sutil dentro de todo este desarrollo interesante de un personaje y su conflicto con su relación con la realidad, en la que se intentaba levantarse de nuevo y un poco con eso, usando bien esa metáfora del cuadrilátero donde él luchaba, eso sí, como digo, sin que fuera demasiado explícito ni enfático al respecto, y haciendo pues un muy buen uso de este singular actor que ha sido Mickey Rourke. Estas cualidades, pues la verdad que también se pueden apreciar también en otras dos películas que me parece que son sus dos más notables obras, como es la anterior, La ballena, en la que supuso el Oscar para Brenda Fraser, también muy interesante película de él, sobre todo personaje, en este caso atascado también en su vida, en este caso con esa gran gordura que sufre, y de una atmósfera muy bien trabajada y elaborada a través del tratamiento expresivo, de la iluminación, del uso del color, como también había hecho en El Luchador, y eso que no sea sobre todo trabajo a un espacio, la verdad que consigue una atmósfera muy lograda y que expresa en su parte mucho de lo que le está ocurriendo a este personaje y este también proceso que se vive en la narración. Y luego, pues esta grata y sorpresa última película que para mi modo de ver es Bala Perdida, que bueno, pues algunos ya han calificado como una especie bueno, como quien hace cierta confesión o bueno, pues se inclina a unos aspectos narrativos más ortodoxos o convencionales, pero acaba resultando, en modo de ver, una de sus películas más armónicas y más estimulantes, en donde funciona muy bien. Pues de nuevo, este entramado, vamos a decir, simbólico, o sin necesidad de ser simbólico, sino alegórico, en cuanto a cuál es el trayecto emocional que sufre este personaje, alguien que en su vida realmente pues había atascado desde el momento en que cuando aspiraba a ser un gran atleta, un deportista, como jugador de fútbol americano, pues, pues debido a su negligencia, pues se estrelló su coche y causó la muerte de un amigo suyo, pues desde entonces alguien que se atascó en aquel momento de su pasado y desde entonces no ha logrado levantar cabeza, no, porque realmente arrinconó eso dentro de sí mismo y no se enfrentó con esa circunstancia. El hecho es que de repente irrumpe en su vida como una especie de avasalladoras presencias brutales, violentas, hostiles, toda una serie de personajes con una circunstancia que nada tiene que ver con él, porque no es sino fruto del mero azar de casualidad. El hecho es que un amigo suyo pues le deje o le pide que le cuide su gato, con lo cual, de repente, toda esa especie de avalancha de personajes violentos, agresivos, que le apalizan y amenazan su vida y la ponen patas arriba y la desmoronan, es como de repente con esa especie de transposición de aquello que él de aquello con lo que él nos ha confrontado en su pasado, esa terrible experiencia cuando él tuvo aquel accidente que ya pues determinó que no pudiera ser deportista, por lo tanto que su vida no tuviera esa dirección que mismo frustró y además causó la muerte de un amigo. Confrontarse con esta circunstancia que le viene encima, que no sabe ni a qué se debe en principio, causó además por otra persona, ese amigo que le ha dejado ese gato en donde entre sus arenas, pues hay cierto elemento que aspiran estos personajes, obviamente relacionado con el dinero, pues se ve envuelto en esta espiral en donde su vida absolutamente se desintegra para progresivamente volver un poco a reanudarse, porque también supone lograr enfrentarse con esta situación del presente, es como al mismo tiempo confrontarse con aquella situación del pasado, como con una situación caótica, desastrosa, catastrófica, pues él puede realmente superar esa situación y salir de ella. Pues muchos han citado, han buscado referentes, nuestra tendencia a ciertos comentarios críticos que suelen tender a buscar rápidamente una asociación, lo han hecho con el cine de Danny Boyle, lo han hecho con el cine de Guy Pearce, lo han hecho con Hockey Noche de Martin Scorsese, bueno, pues se pueden hacer si se quieren esas asociaciones, pero bueno, sustancialmente yo creo que más bien ha creado aquí una película muy personal, aunque parezca muy ortodoxa, y muy convencional, o dentro de los recorridos narrativos, dramáticos más ortodoxos y convencionales, pero me parece de las más armónicas y con una gran cohesión dramática y narrativa, también muy bien apoyada en un gran actor, dentro de su generación me parece de los mejores actores, Austin Butler, y con un también buen apoyo de secundarios.
y logra pues una de sus películas más notables. Yo creo que no, no sé, yo lo calificaría cerca incluso del Luchador, su gran película. Así que una muy estimulante obra, además con un dinamismo narrativo muy estimulante, en el que te introduce y te sumerges en la película, y eso a diferencia de otras películas que podían en un momento dado bloquearse o atascarse, en este caso fluye armoniosamente realmente como una bala, y muy vibrante y sin incurrir en ningún tipo de efectismos de montaje o visuales. Así que como digo, muy estimulante película. Y bueno, pues este es mi comentario de esta semana en el cine de Solaris. Así que nada, simplemente desearos que tengáis una muy buena semana, radiante y risueña, y nos veremos pues en el próximo capítulo del cine de Solaris. Muy buenos días.